Bueno, buenas tardes. Voy a estar ahora hablando un poco de grillas de CSS, para el que no lo conoce. Es un nuevo layout, una nueva manera de organizar el layout en una página. Es algo que está bastante verde todavía, pero ya van a ver que tiene un potencial enorme y está, bueno, a mí me fascina, la verdad, está muy, muy bueno. Empiezo primero. Yo soy Ariel. Soy desarrollador en RGA. Estoy trabajando ya hace casi 5 años. Pasé por bastantes empresas anteriormente a eso y pasé por muchas de las cosas que todos nosotros pasamos en el momento de luchar con el código. Trabajé con Flash, como muchos de ustedes habrán también trabajado. Pasé por las tablas, como muchos de ustedes también habrán pasado. Y después, bueno, vino la nueva forma de construir sitios con divs, con CSS, que nos facilitó un poco las cosas. Y ahora viene algo mejor, el futuro. Espero que esto sea el futuro, porque la verdad que está muy bueno, que son las grillas. Entonces, ¿cómo hacemos una grilla? Vamos a pensarlo. Primero, podemos decir que es una manera nueva que nos permite definir una estructura en donde tenemos filas y columnas y podemos elegir qué poner en cada columna y en cada fila de una manera muy fácil. Ahora vamos a ver. Tenemos una grilla normal, como a mucha gente le habrá pasado codear algo así de simple, que podemos abarcarlo de muchas maneras. Podemos agarrar un par de divs, flotarlos, uno a la izquierda, otro a la derecha, hacer el clear del footer, y bueno, esto va a funcionar como en todos lados. Ahora, Grillas lo que propone es pensar esto de otra manera. Tenemos varios conceptos básicos que hay que entender antes de empezar a meternos un poco con el CSS. Uno de ellos es grid lines. Las grid lines lo que podemos ver exactamente que son todas las líneas rojas marcadas, que son básicamente lo que compone a la grilla. Son horizontales o verticales. Por otro lado, ahí las estamos viendo, las numeramos. Hay 6 líneas para el tema de las filas y 4 líneas para las columnas. Por otro lado, tenemos grid track, que eso vendría a ser el área que está entre dos líneas, entre dos grid lines. En este caso, esta grid track contiene al content y al aside. Grid cell, que es la unidad más pequeña que podemos encontrar dentro de las grillas, que es justamente todo contenido que está entre 4 grid lines. Y grid area, que es básicamente lo mismo que un grid track, solo que puede contener varias grid cells. En este caso estamos hablando del grid area footer. Ahora lo vamos a ver más adelante porque esto está muy relacionado con un concepto que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo definimos una grilla? Bueno, siguiendo el ejemplo anterior, en este caso tenemos 4 divs adentro de un contenedor y definimos para el container un nuevo tipo de display, que es grid. Esto lo que va a hacer es a todos los hijos directos de ese contenedor los va a estar tratando como grilla. Hasta ahora no tenemos nada. Tenemos la definición de grilla. Los elementos todavía no están posicionados en esa grilla, porque lo tenemos que decir por CSS. Entonces, acá tenemos un par de conceptos. A ver si lo puedo... Ahí está. Además del display grid, tenemos 2 propiedades. Grid template rows y grid template columns. Esto es lo que me va a decir es la definición de cuántas columnas y cuántas filas voy a tener y de qué tamaño. En este caso, lo que estoy definiendo, por ejemplo, es la primera row va a ser de 200 píxeles, después va a tener otro de 35, otra de 420, otra de 35 y por último una de 200. Y para las columnas van a ser 3 columnas, una de 740, una de 35
y otra de 185. Después hay propiedades básicas. Básicamente estoy centrando el contenedor en un ancho de 960. Y propiedades básicas de estilo para los elementos, para los hijos de ese contenedor. Algo importante, podemos usar flex dentro de esos contenedores. Esto simplemente lo estoy usando para centrar los elementos tanto en el eje X como en el eje Y. Esto si lo vemos, acá tenemos los mismos valores que definimos en el CSS. Una columna de 740, otra de 35, que vendría a ser este espacio entre el contenido y el aside, y otra de 185. Lo mismo para las filas, 200, 35, 420, 35 y 200. Nosotros identificamos cada grilla con un número. Como vemos acá, cada grid line con un número. ¿Para qué hacemos esto? Ese número nos va a decir en dónde queremos posicionar cada elemento. Tenemos estas 4 propiedades, que ahora vamos a ver si se pueden escribir de otra manera. En principio, tenemos grid column start, grid column end, grid row start y grid row end. Básicamente lo que le estamos diciendo es, quiero que empieces en la línea 1 en cuanto a la columna y termines en la 4. Quiero que empiece en la fila 1 y termine en la fila 2. Lo mismo para los demás elementos, están todos definidos. Y si este ejemplo lo vemos, se ve enorme. Bueno, vamos a verlo igual acá. No me acompañó el... Pará. Ok, me está diciendo muy difícil. A ver. Complicado. Creo que voy a tener que cambiar la resolución. Bueno. A ver, vamos a intentar. Un momento. Cosas que pasan. Bueno, no. No está queriendo funcionar. Ok. Pará, voy a hacer algo muy fácil. Tengo problemas con la resolución. A ver si me deja bajar. No. Voy a cambiar la resolución, más fácil. Así se puede. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, displays, perfecto. ¿Dónde está? Ah, ahí va. ¿Está bien ese? No. A ver. Sí, ponele que está mejor. Ponele que está mejor. Bueno. Ahí va. Bueno. No sé si se ve mucho, pero espero que más o menos se vea. Un poquito menos. Bueno, a ver, pará. Es que tampoco sé dónde está el menos. Bueno, ahí está bien. Bueno, después un poco de intentarlo. Bueno, acá tenemos entonces, como pueden ver, las definiciones y tenemos nuestra guía perfectamente armada. ¿Sí? Ahora, si volvemos.
esta misma sintaxis lo podemos escribir de otra manera también. Podemos decir directamente grid column y grid row, en donde el primer valor es el grid, lo que vendría a ser acá, el grid column start, y el segundo valor sería el grid column end. Y lo mismo para la grid row. Lo separamos con un slash, una barra, y es una manera un poquito más sencilla, digamos, de escribir lo mismo. Podemos hacer otra cosa, incluso un poquito más, que para mí es más complicada en realidad. Yo usaría en general esta. Pero bueno, se puede definir directamente un grid area, en donde la sintaxis es grid row start, grid column start, grid row end, grid column end. A mí, la verdad, me gusta más de esta manera porque me parece un poco más entendible. Pero bueno, esta es otra manera de poder definir dónde va a ir nuestro contenido. Bueno, hasta ahora lo que nosotros vimos es una grilla en la que especificamos, digamos, el gap, que vendría a ser el margen que hay entre cada uno de los elementos, y lo tuvimos que especificar directamente acá, en el grid row y en el grid column. Estos 35 píxeles se refieren a estos 35 píxeles y estos 35 píxeles. Cosa que no está tan bueno, porque la verdad podría ser mejor. Podríamos querer decir, tengo este gap y quiero nada más tener en esta cuenta las columnas reales y las filas reales sin tener que especificar ese margen. Bueno, por suerte, grid al rescate. Tenemos una propiedad grid gap. En este caso, este valor está tomando los 35 píxeles, tanto para el row como para la columna. Pero podríamos básicamente cambiarlo y poner un gap distinto para columnas que para filas. Pero esto nos permite simplificar un poco todo este sistema. Y entonces, ahora es bastante más legible. Tenemos 3 filas y 2 columnas. Y el gap se lo especificamos con esta propiedad. Por lo tanto, nuestro gráfico quedaría un poco más simplificado. Tendríamos que contar básicamente que la segunda grid line vendría a ser esta misma. Es como que el gap estamos poniéndolo directamente en el CSS. Entonces, tendríamos nada más 4 grid lines para las filas y 3 para las columnas. Por lo tanto, nuestro CSS también cambia un poquito, pero esto es básicamente lo mismo, se ve de la misma manera. Ahora, también podemos usar la palabra span. Esto les sonará si alguna vez trabajaran con tablas, call span, row span. Bueno, esta sintaxis, lo único que le estamos diciendo es, quiero que empieces en la columna 1 y te expandas por sobre la segunda también. Es lo mismo que poner 1/3, es otra manera de escribirlo. En este caso, el footer y el header, como están expandiéndose ambos hacia más de una columna, llevan esa clave. También podemos poner nombres a cada una de esas líneas. Se ponen así en corchetes, vendría a ser como un parámetro. Este sería el nombre de la primera fila. Va a tener 200 píxeles. El nombre de la segunda, 420. El nombre de la tercera. Y le hacemos el nombre final a la fila. Lo mismo para las columnas. Entonces también en el CSS podemos especificar directamente ese nombre de línea en vez de tener que especificar numéricamente cada una de las grid lines. Esto supongo que está bastante bueno porque te permite acordarte un poco más, no tenés que estar fijándote cuál es la línea que es la que tuve que agregar. Bueno, así con estos nombres bastante descriptivos podemos especificarlo de la misma manera. Y este código va a ser siempre igual. De todas maneras, esto lo ves y va a seguir estando exactamente igual como estaba antes. Ups, falta el footer que está un poco mal. Me parece que me faltó. Ah, sí, porque le puse la line justify. Bueno, vamos, seguimos. Podemos también hacer esto, especificar el mismo nombre, el mismo key, para las columnas y para las filas. Todos compartirían el mismo, digamos, la misma key. Y lo que le especificamos directamente es ese nombre y el número de línea. Entonces, si se pueden dar cuenta acá que en grid row, por ejemplo, yo lo único que especifiqué es row. ¿Por qué?
si vamos al ejemplo, otra vez. Por ejemplo, en este caso dice row 1 start, que estamos hablando del header. Le estoy diciendo que quiero que empiece en la primera línea, ¿verdad? No tuve que especificar la segunda línea porque el algoritmo entiende que una vez que especificás el inicio, va a ir sí o sí hasta la segunda línea, a menos que le especifiquemos que vaya más allá. Por eso, en este caso, tuvimos que especificarlo. Pero si no, el algoritmo entiende, en todos los casos, con las columnas es igual, que si va a ocupar hasta la línea siguiente, no lo podemos especificar nada más con la primera llamada y nada más. Vamos de nuevo acá. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo ejemplos de una grilla explícita en la que nosotros definimos en el CSS el tamaño que va a tener de las columnas y de las filas. ¿Qué pasa si agregamos más elementos? Tengo divs extra agregados. ¿Cómo es que se van a ver esos divs? Bueno, vamos a ver el ejemplo. Yo agregué 4 divs extras con más contenido. El algoritmo de grillas lo que hace es, va a intentar aplicar las mismas definiciones que nosotros dijimos en el container a los demás elementos. Entonces, como sabe que son 2 columnas, directamente me los posicionó en las 2 columnas. Y si sigo agregando divs, me lo va a seguir agregando de la misma manera. Eso es porque el algoritmo es inteligente y sabe cómo posicionar los elementos aun cuando estén fuera de la grilla explícita. Esto sería, justamente entonces hablamos de grilla implícita, que es la grilla por fuera de la definición que nosotros le dimos en el CSS. No encuentro el mouse. Ahí está. Bueno. Ahora, tenemos 2 propiedades más que podemos usar, que son grid auto rows y grid auto columns. Estas propiedades lo que me permiten es especificar a la grilla implícita qué valor va a tener en cuanto a altura y a width esos nuevos elementos que están en la grilla implícita. Entonces, en este caso le estoy diciendo que todas mis filas que cree que estén por fuera de esa grilla explícita tengan un valor de 500 píxeles y que todas mis columnas tengan un valor de 200 píxeles. Entonces, si esto lo vemos, es el mismo ejemplo. Entonces, nuestro contenido tiene 500 píxeles y 200 píxeles, como lo definimos acá. Esto lo podemos cambiar tranquilamente. Y ahora nuestro contenido tiene 100, porque eso lo especificamos acá. Y lo mismo para las columnas. También podemos hacer otra cosa que es muy interesante, que son nested grids, o sea, que son grillas adentro de otra grilla. En este ejemplo que yo hice acá, dentro de main, que es nuestro contenedor principal, tenemos 3 subcontenidos. Bastante simple. A los que en ese mismo contenedor yo definí que es un contenedor que va a ser grilla. Entonces, todos los elementos que están adentro van a ser también grillas. En este caso, le agregué un padding de 10 píxeles para separarlo un poquito de su contenedor y un grid gap de 10 píxeles, tanto para columnas como para filas. Y acá estamos introduciendo un nuevo concepto, que es esto de FR, que vendría a ser fraction. ¿Qué es fraction? Bueno, le estoy diciendo que mis columnas ocupen una fracción, o sea, que haya 2 fracciones. La fraction vendría a ser el espacio en blanco que me queda en el contenedor. Entonces, le digo, quiero que haya 2 espacios en blanco y esto me lo va a calcular automáticamente. Si lo vemos,
tenemos tres. Esto vendría a ser la subgrilla. Ahora vamos a ver las propiedades, así entendemos cómo está posicionado. Yo al subcontenido 1 le dije, quiero que vayas desde la columna 1 hasta la 3. Por eso se hace el span hasta el final. Y en los demás los puse a los dos en la row 2, uno en la primera columna, uno en la segunda columna. ¿Sí? Lo bueno de esto de fraction es que es un cálculo automático que está bastante bueno, es bastante eficiente y nos permite hacer layouts de la manera que queramos. Esto es muy poderoso. Entonces, vamos a seguir. Otro concepto importante que a mí me encanta, la verdad, se llaman grid areas. Es otra manera de definir una grilla. Tenemos esta propiedad grid template areas, que lo que nos permite hacer es definir como una especie de representación gráfica, vendríamos a hacer, de cómo va a ser nuestra grilla. Entonces, si ustedes lo ven acá, tendríamos dos columnas. La primera columna tiene el header, que está tanto en la primera como en la segunda. Después, en la columna de la izquierda tendríamos el contenido, del otro lado la side, y el footer también se comporta como header, hasta el 100% de la pantalla. ¿Cómo definimos entonces a dónde va cada elemento? Bueno, tenemos esta propiedad grid area. Básicamente le digo, al header, ponémelo en header. Al main, ponémelo donde está en content. Y lo mismo para las demás. Esto lo vemos y va a ser exactamente igual al ejemplo anterior. Es otra manera de definir una grilla. Está exactamente igual. Nos permite hacer cosas como, no sé, el diseñador dice, no, al final el footer lo queremos arriba y el header abajo. Request de los diseñadores. Bueno, hacemos así. Tenemos el footer arriba, hermoso, y el header abajo. Y es así de fácil de cambiar, digamos. Es tan sencillo que nos permite hacer cosas muy copadas. Ahora vamos a ver otro tipo de posicionamiento. También podemos definir en dónde va el contenido de acuerdo a su nombre. Ahora vamos a ver. Como nosotros definimos acá, estas keys que definimos en grid template areas, la podemos utilizar cuando seleccionamos dónde queremos que vayan nuestros elementos. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, tenemos un overlay que queremos poner en esa grilla, que está por afuera de cualquier otra cosa, es un div aparte. Bueno, yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que esté en la columna donde empieza el contenido. Este es el keys-start y -end. Vendría a ser, poneme donde está el contenido, donde empieza el contenido, y esta es la key que definimos en grid template areas. Entonces quiero que este overlay esté en donde empieza el contenido, donde termina el contenido, y en la fila quiero que esté donde empieza el header y donde termina el contenido. Si lo vemos, tenemos un overlay que justamente empieza en el header y termina en el content en cuanto a las filas, y empieza donde empieza el contenido en las columnas y termina donde termina el contenido, que es lo que nosotros definimos. Esto lo podemos cambiar tranquilamente también. Acá está. Le voy a decir, bueno, en realidad quiero que vaya hasta el footer. Y va hasta el footer. O cualquier cosa. Podríamos, bueno, esto lo podemos dejar como antes. ¿Qué dice? Ahí está. Ahí está. Podemos poner lo que queramos, digamos. Content start, content end, footer start, footer end, lo que sea, es posible. Y es así de fácil, no tenemos que cambiar la estructura del div, lo podemos poner en cualquier lado. Total, el CSS se encarga de todo. Soporte. Y está complicado. Esto es un screenshot de ayer. Hay mucho rojo por ahí. Sorprendentemente, Internet Explorer lo soporta bastante bien, cosa que es una sorpresa para mí y para todos. Lo único malo es que tiene una sintaxis un poco diferente a la que estamos viendo ahora.
En Chrome y Firefox en realidad esto es rojo, pero bueno, porque se soporta, pero tenemos que habilitarlo con un flag. Ahora les voy a mostrar cómo. Y Safari también, bueno, lo soporta. Lo demás, bueno, todavía estamos jodidos. Esto es un spec bastante nuevo, que todavía está cambiando. Entonces, bueno, vamos a tener que adaptarnos y esperar un poco. Pero bueno, en algún momento vamos a poder usarlo como espero. ¿Cómo lo habilitamos? Desde Firefox. Bueno, no se lee nada, pero tenemos que tener about config. Y si leo bien, aunque no leo nada, creo que es layout.css.grid enabled y lo tenemos que setear en true. Para Chrome flags, y tenemos que habilitar experimental web platform features, porque todos estos ejemplos, si no, se ven todos iguales, no se ve nada, para nada. Pero bueno, podemos ya empezar a utilizarlo, a ir probando cositas, si quieren hacerlo. Está bastante bueno. Bueno, todos estos fueron ejemplos bastante sencillos, digamos, de lo que es grids, con un layout bastante normal y esperable. Pero ¿qué pasa con el mundo real? Bueno, yo encontré este sitio que me pareció bastante bueno para poder habilitarlo con grillas, porque tiene bastantes de las cosas que podríamos llegar a recrear de esta manera. Si lo vemos, este es el sitio en desktop, bastante sencillo. Y si lo vemos en mobile, un layout normal de una columna, con los artículos al 100%. Bueno, yo dije, bueno, podríamos ver cómo hacer para recrear esto en grillas. Bueno, este es el boceto que me hice. Podemos definir, por un lado, las grid lines. Tenemos estas tres. Ahora les voy a decir por qué en este ejemplo no usé grid gaps. Y es porque tenemos una gap de 28 píxeles arriba y otra gap de 18 píxeles acá. Esto es algo que no está contemplado en las grid rows, que yo lo propuse, de hecho no me dieron bola, pero para poder especificar diferentes grid rows gaps o grid column gaps de diferentes tamaños de píxeles. En este caso lo tuve que hacer así porque como eran diferentes, o los ponía los dos en 28 o en 18 píxeles, o lo hacía de la manera, digamos, vieja, que es la que vimos antes. Tenemos el contenido 2 y la última grid line. Y en desktop, acá sí, tenemos el gap de 50 píxeles, el gap de 50 píxeles tanto para las columnas como para las rows. Entonces, podemos usar grid gap y tenemos el header, el banner, contenido a la izquierda y contenido a la derecha. Bueno, vamos a ver un poco cómo está esto. Este es ahora se va a ver así bastante feo porque estamos en desktop, pero digamos que si este es el ejemplo último, no sé si es. No. A ver. Vamos a buscar. Bueno, entonces ahí definimos, imagínense esto en mobile, porque en realidad esto sería el layout para mobile. Definimos un contenedor, que es grilla, y definimos nuestras filas y columnas. Está el valor auto, que no lo expliqué, que sería bueno explicarlo, que es, básicamente le definimos una fila en la que no sabemos cuánto va a ser el alto del contenido, por lo tanto le decimos auto, que el contenido, la altura de esa row va a ser la altura de su contenido. Después tenemos 28 píxeles de grid, que es este gap. Otro auto, que vendría a ser todo lo de los artículos, cada uno de los artículos. Y 18 píxeles de gap. Y otro auto para la segunda tanda de artículos. Bien. Y le digo también que las columnas van al 100%. Por lo tanto, me toma el 100% de la pantalla.
Y después, básicamente, lo que hice es posicionar cada elemento. Header container, que vendría a ser este div rojo, y banner container, ambos están en la grid row 1. Como dijimos, esto también lo podemos obviar y se va a ver igual. Y después tenemos el contenido, que está en la row 3 y termina en la 4. Y el contenido 2, que está en la row 5 y termina en la 6. Un poco de padding left que tenía. Y nada más. Y después tenemos el media query armado para cuando queramos ver el layout de desktop, que está por acá. No, este no es. Vamos de nuevo acá. Si vemos este ejemplo, tenemos el layout bastante parecido a lo que es el sitio en vivo. Todavía estamos en mobile. Vamos a la media query de desktop. Definimos un max width y lo centramos en 1064, que era el tamaño que estaba puesto en el sitio real. Y definimos, por un lado, las filas, que van a ser automáticas en ambos casos, las dos filas. ¿Por qué? Porque nuestro contenido no sabemos si va a tener más de un artículo, puede tener 1, puede tener 4, puede tener 20. Entonces queremos que sea automático, no le definimos una altura fija. Y le podemos definir también, en este caso como vimos, las columnas en porcentajes. Tenemos un 40% para la primera columna y un 60% para la segunda. Posicionamos los elementos. Y tenemos algo más interesante en el contenido. Ahora te digo. ¿Dónde está? Ah, acá. Contenido 1 y contenido 2 son nested grids, cada uno de ellos. Por lo tanto, todos sus hijos se van a comportar como grillas. Y para el caso del contenido 2, en desktop lo que definimos es un gap de 10 píxeles, que es el que vemos acá. Le sacamos el padding que tenía mobile y le ponemos que las columnas van a tener 2 al 50% cada una. Por lo tanto, esta se ve así. Esto podríamos cambiarlo tranquilamente. Podríamos poner 30 y 70, si quisiésemos. Y tendríamos un layout un poquito diferente, si es que quisiéramos hacerlo. Entonces, bueno, esto es un ejemplo real de cómo podríamos implementarlo en el momento en que haya soporte. Todavía estamos difíciles en este tema. Pero bueno, quería darles una explicación bastante rápida de cómo funciona. Me parece que es algo que tiene mucho potencial y en unos años, cuando esté realmente vivo y se pueda usar, nos va a resolver la vida un poco a todos. Se pueden bajar esta charla desde mi GitHub, están también en PDF, y todos los ejemplos que vimos están en mi CodePen, acá, CodePen.io/Wisnia. Si también me quieren seguir en Twitter, a veces escribo cosas. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.